Buenos días a todos los que nos están siguiendo. Hoy comienza la liturgia que nos va a conducir a la vivencia de la Pascua. Y estamos en tiempos, queridos hermanos, de profundas vivencias religiosas. Dispongamos nuestro corazón con la vivencia del Domingo de Ramos el día de hoy. Y creo que es un día en el que vamos a comenzar este misterio de Dios. Y por supuesto, también vamos a experimentar la fuerza de la resurrección el día domingo. Vamos a hacer una reflexión de la palabra de las dos lecturas del oficio. La primera lectura que se leyó del profeta Jeremías, capítulo 22, nos va a hacer una remembranza, ¿verdad?, de todo lo que fue cómo la dinastía decae. Y me llama la atención, ¿verdad?, en los primeros versículos, Jeremías es un profeta, ¿verdad?, que tiene que hablarle a los encargados del templo, tiene que hablarle a la gente importante. Versículo 1, el Señor dijo, baja al palacio real y proclama este mensaje ante el rey de Judá que está sentado en el trono de David. Es decir, baja a aquellos que tienen influencia ante los demás. Baja a aquellos dirigentes. Qué difícil para Jeremías, ¿verdad?, hacer esta experiencia de hablarle a aquellos que tienen poder de cambiar la vida de los demás. Y en este sentido, lo que les va a decir es, dice, practiquen, versículo 3, practiquen la justicia, la rectitud, liberen al explotador, al oprimido, no humillen, no maltraten a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, no maten a gente extranjera. El profeta Jeremías va a hacer una exhortación a todos aquellos que no viven la justicia. Recordemos nosotros que en la Biblia la justicia es la santidad, que no viven como Dios quiere, que no están haciendo, no van siguiendo las leyes que Dios está proponiendo. Por eso va a decir, viven en un estado en el que Dios no lo quiere. Y yo creo que esto se refleja también en nuestras vidas, en acontecimientos históricos que también nuestro país está viviendo, está padeciendo. Y me parece un texto, ¿verdad?, muy actual, muy enriquecedor para nuestra vida, porque curiosamente ante aquellos que viven de forma injusta, va a venir aquel que va a proclamar el amor, que va a instaurar, ¿verdad?, un reinado totalmente distinto. Acá vamos a ver cómo aquellos reyes que habían sido puestos por Dios por ser sencillos, van a caer en la idolatría, van a caer en perder de vista cuál era su misión, cuál era el camino que Dios les había trazado. Estamos hablando del Palacio Real, donde es grandioso en tiempos de Salomón, porque lo construyó, era majestuoso, era poderoso, y quizá el pueblo, ¿verdad?, estando en esa estabilidad y teniendo riquezas, pierde la dirección que Dios le marca. Por eso dice el texto en los versículos 3 y 4, no humillen, no se porten de esa manera, no olviden quién ha sido, quien les ha dado lo que ustedes tienen. Esta es como la perspectiva del texto, la proyección que tiene. Y en el versículo 5, pero si hacen caso, fíjense lo que dice aquí, pero si hacen caso de estas advertencias, pero si no hacen caso de estas advertencias, este palacio quedará convertido en ruinas. Yo, el Señor, lo afirmo. De la vivencia que tenía el pueblo de Israel en aquel momento, del pueblo Jerusalén y todo el pueblo, de esta vivencia dependía, ¿verdad?, lo que Dios iba a decidir. Y Dios les estaba diciendo, voy a destruirlo, es decir, voy a acabar con esto, porque no va de acuerdo con lo que yo quiero. Versículo siguiente, 6, dice, porque el Señor se acerca al palacio, al rey de Judá, dice, tú eres para mí como el monte Galán.
quiero decirles que el monte Galat era un monte muy vasto, no solamente porque era alto, sino porque tenía muchas posibilidades de ser sembrado, era fértil, era un lugar el que todos, digamos, de alguna manera, querían vivir por allí o sembrar o tener había pastizales para que los animales pudieran comer y sentirse satisfechos. Por eso dice el texto, tú eres para mí como el monte Galán. Y es el ser así, es decir, el ser un pueblo que lo tiene todo, el ser un pueblo que ha sido ayudado por Dios, quizá, ¿verdad?, lo hace ser orgulloso y lo hace acostumbrarse de esas posibilidades que tiene y abusar de ellas. Porque cuando el ser humano está en un estado de tranquilidad y quizá de acomodamiento, ¿verdad?, experimenta, ¿verdad?, el sentir que es él el que está provocando tales beneficios, tales bendiciones, tales posibilidades. Y creo que esta tiene que ser una enseñanza. La historia tiene que ayudarnos a nosotros. Creo que es una frase, es una máxima que se nos ha repetido a lo largo también de la vida personal y también en el país. Las grandes cosas que suceden tienen que enseñarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de repetirlas. Y la experiencia que hizo el pueblo en aquel momento tiene que ayudarnos a nosotros también a decir, cuidado, que no vaya a ser que la estabilidad económica, familiar, que la estabilidad, no sé, en el trabajo, que la estabilidad en ciertas áreas de nuestra vida no nos hagan apartarnos de Dios. Yo creo que Dios nos ha dado una lección en estos momentos históricos al mundo entero. Fíjense, en la ventana de la vida histórica teníamos el aborto, tenemos tantas problemáticas, ¿verdad? El narcotráfico, tenemos situaciones fuertes a la que pareciera ser que el hombre se siente con la vida en las manos de las personas. Y Dios nos ha dado un golpe así con guante blanco con esta epidemia que nosotros estamos viviendo. Países, personas poderosas, artistas que también están padeciendo, donde el ser humano cree que tiene las cosas compradas, ganadas y que puede gobernar, ¿verdad? Y que puede dirigir las cosas como a él se les antoja. Dios se manifiesta. No, no porque Dios castiga, no, por supuesto que no, queridos hermanos. Dios es un Dios de amor y creo que nosotros que hemos hecho la experiencia con la palabra de Dios y a la luz de esta palabra, Dios siempre le ha mostrado al pueblo. Fíjense, curiosamente, le está diciendo al pueblo, si sigues así, o sea, lo quiere corregir, porque Dios tiene siempre una pedagogía positiva para el pueblo. Quiere decirle, por allí no. Sin embargo, el pueblo haciéndolo su voluntad, como nosotros comprenderemos en muchas ocasiones, ¿verdad? A veces creemos que nuestra voluntad y nuestra manera de dirigir nuestra propia existencia o a nuestra familia o nuestro trabajo o lo que sea, sentimos que es la mejor y que nadie puede venir a decir de nuestra vida qué es lo que tenemos que hacer. Y creo que ese es un error muy fuerte en nuestra vida. Queridos hermanos, la historia nos tiene que ayudar a entender que si no escuchamos la voz de Dios a través de los acontecimientos históricos, no queramos echarle la culpa a Dios de nuestras desgracias. Y es una situación muy fuerte, queridos hermanos. Creo que el hombre jamás, porque ¿qué nos deja la experiencia de esta pandemia? Que ha arrasado con vidas, nosotros lo hemos visto a través de los medios de comunicación y a través también de personas en otros países con las que también nos relacionamos por diferentes razones o familiares nuestros que nos han dicho las situaciones caóticas que en otros lugares y también acá en México se están viviendo. Si esto, queridos hermanos, no nos deja algo positivo, ¿qué será lo positivo en medio de la desesperación? ¿Qué será lo positivo en medio de la enfermedad, de la muerte, de la pérdida? Porque muchas personas han perdido a su familia. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo será que esta epidemia, que esta pandemia, perdón, nos acerque a Dios y nos haga experimentar confianza en Él y esperanza para que Dios, ¿verdad?, nos posibilite el término de esta situación que está acabando con la vida del ser humano.
Y fíjense qué actual es la palabra de Dios, queridos hermanos que nos están escuchando, que nos siguen, que nos ven. Vamos a la luz de la palabra, vamos a descubrir lo que este domingo de Ramos Dios nos propone y nos seguirá proponiendo de verdad a lo largo de nuestra vida. Considera lo que Dios te dice. Eso es lo que dice el versículo. Si no, porque Dios le quiere hacer un correctivo en el versículo 5. Sin embargo, el pueblo se siente seguro de sí. Y cuando el hombre, queridos hermanos, cuando el ser humano se siente seguro de sí, es cuando más perdido está. Es cuando más desviado está en sus decisiones. Entonces, dice, pero juro, tú eres como el monte Galad. Es decir, estás lleno de bendiciones, de provisiones, estás en un lugar fértil en aquel tiempo. Y también en nuestras vidas, históricamente, vivimos una situación, por ejemplo, hoy, no sé, no, los obreros no viven la misma situación de los principios de cuando surgen las máquinas textiles, no se vive la misma situación. Ahora hay situaciones distintas, ¿no? Sí, por supuesto. Hay pobreza, sí, pero hay más estabilidad, posibilidades de trabajo, expectativas de estudio. Hay muchas cosas que pudieran hacer que nuestra vida sea una vida más cómoda, una vida en confort. Y miren que el mundo de hoy, el materialismo, nos está siempre ofreciendo la posibilidad de estar de la manera más cómoda posible. Y no digo que gozar de los beneficios y de las oportunidades que Dios nos da también no sea bueno, ¿no? Claro que sí, pero nunca olvidarse de Dios. Después en el versículo 7 dice, voy a enviar gente armada contra ti. O sea, si tú no corriges tu vida, pues voy a tener que tomar un correctivo más fuerte, porque esta es la pedagogía incluso de los mismos papás. Oye, mira, no agarres esto, hijo, no, esto no está bien, no escondas ese dinero, no es tuyo, no tomes cositas, ¿no? Que van diciendo los papás. Pero si los niños en este caso dicen, sigo haciendo, entonces el correctivo tendría que ser más grande. Porque si no, entonces los padres se verían muy próximos a ver en su hijo a un delincuente, a un injusto, a un ladrón, no sé, ¿verdad? A situaciones más grandes que va a padecer el niño en este caso. Por eso los correctivos de parte de Dios tienen que ser más grandes. Si tú no te corriges, yo voy a hacer que haya otro que te venza con más poder, con más fuerza, con más capacidad, que venga para demostrarte a ti que no eres el más grande y que no eres el único que puede lograr las cosas. Y creo que esta pedagogía que Dios tiene estuvo históricamente en aquel momento para el pueblo de Israel, la tiene también para nosotros en estos momentos históricos de pandemia. Si, como dice nuestro padre fundador, si esta pandemia no nos deja hambre de la palabra de Dios, entonces, ¿de qué nos sirve haberla vivido, queridos hermanos? Que esta situación histórica, ¿verdad?, que rebasa de nuestras manos, porque si hay algo que está fuera de nuestras manos, el hombre, el ser humano que siente que tiene todo en sus manos, yo creo que una de las cosas que no tiene en sus manos ni tendrá es la vida. Cuando tú ves a una persona que amas, que se te va, y tú con la impotencia de no poder hacer nada, tendremos que entender que la vida no es nuestra, que no está en nuestras manos, que no tenemos la posibilidad de dominarla y que no está bien hacerlo tampoco. Y después, el versículo 9, quisiera hacer mención de él, del capítulo 22, para quien nos está siguiendo, pues tenga la posibilidad también de seguir su Biblia. Y dice, y responderán, porque abandonaron la alianza que el Señor su Dios había hecho con ellos y adoraron y dieron culto a otros dioses. Esta es la razón por la que el pueblo después va a ver su propia perdición. Y el palacio es el símbolo, ¿verdad? Con el palacio va a manifestarse cómo el pueblo se está perdiendo, ¿verdad? Cómo el pueblo se está desviando. Entonces, es esta invitación. Ya en el capítulo 23, el versículo 1, va a hacer esta invitación. Dice, hay de los pastores que dejan que mis ovejas se pierdan y se dispersen. Hay de aquellos que saben más, que están delante, que tienen como tarea, ¿verdad? Porque le está diciendo a los pastores, a los dirigentes. En este caso, históricamente le estaba hablando a aquellos que
dirigían el pueblo de Israel. Pero en estos momentos nos dice a nosotros, cristianos, que podemos leer, tenemos la posibilidad de leer la palabra de Dios, que sabemos lo que es bueno, que sabemos, y no digo que los demás no lo sepan, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos un doble compromiso, queridos hermanos, que este comienzo, ¿verdad?, de la vivencia de la Pascua, nos ayude, nos haga ponernos propósitos firmes en nuestra vida. Primero, de ser fieles a lo que creemos. Qué importante, queridos hermanos, es la coherencia de vida en el cristianismo. Es la fuerza. Si somos coherentes, ¿verdad? Yo sé que cuesta y que todos estamos en lucha y que podemos decir, ay, sí, a lo mejor hoy amanecimos con muchos deseos de ser mejores y de echarle ganas y de ser fieles a nuestras convicciones, a nuestra familia, a nuestros ideales cristianos, humanos y cristianos, porque creo que como seres humanos nuestra antropología nos llama al bien, no, pero también nuestra fe nos da un presupuesto plus para que vivamos valores auténticos. Y quizá hay momentos en que queremos ser fieles a la verdad, fieles a la justicia, fieles a todos estos valores que nos propone también el Evangelio, pero no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Sin embargo, yo sí les invito, queridos hermanos, a que hoy sea la oportunidad del esfuerzo, de la lucha por vivir cada día mejor. Fíjense, ahí les dice, les pondré, les digo a ustedes pastores, y luego en el versículo 3, yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países donde las hice huir, y les haré volver a sus pastores. O sea, si ustedes cambian, yo mismo voy a hacer que estas ovejas que se han ido para otro lugar también se acerquen a ustedes. Y les hace una promesa, ya después de decirles, este segundo párrafo es una promesa de una paz mesiánica. Es decir, es esta promesa del Mesías, de Jesús, de la presencia de Dios. Porque ha habido reyes que han gobernado, pero que han seguido sus intereses. Y en cambio, el Mesías, Jesús, va a ser el rey que busque la paz, el amor y la justicia. Fíjense lo que dice el versículo 5. El Señor afirma, vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud. Qué bellas palabras. Qué bellas palabras ustedes pueden subrayar en su Biblia para que vendrá un día. Contra todo esto que estamos viviendo, fíjense, el triunfo, la Pascua es el triunfo del amor, estos momentos históricos, en este momento familiar quizá que tú estás viviendo, que problemas, carencias, situaciones, también a lo mejor desempleo, situaciones caóticas, porque la pandemia no solamente nos trae una enfermedad, nos trae una situación familiar distinta, ¿verdad? Nos trae una situación económica distinta donde tengo que apretar, tengo que ahorrar, tengo que pensar en mañana, no sé cuándo se va, y que quizá esto desestabiliza. Fíjense que a veces se piensa que los problemas familiares o los problemas en las familias radican en las relaciones humanas, y estadísticamente está comprobado que los problemas más grandes en las familias a veces son económicos. Cuando tú ves que tu esposo, que tu esposa no tiene la solvencia, empiezan las discusiones. Por eso, ante esta situación de pandemia, yo sí digo que estamos viviendo ahorita, yo sí creo que Dios nos hace una invitación a varias cosas, a la paciencia, a la esperanza, a la confianza, ¿verdad? Y yo creo que también nos hace una invitación a que tengamos compasión con el otro, pero también generosidad con nuestra misma familia, tolerancia entre nosotros. De verdad, vivimos en un mundo tan desenfrenado, tan enojado y tan veloz, ¿verdad?, en las cosas que realiza, que hasta que ofendemos a aquellos que más amamos, que nos lastimamos a aquellos que más, quizá que vivimos para ellos, ¿no? Papás que salen a trabajar todo el día por sus hijos, por su familia, y después llegan desesperados a casa y empiezan a gritar y a pelear. ¿Y dónde quedó todo el esfuerzo del día que hiciste trabajando, esforzándote, dando lo mejor de ti? ¿Dónde quedó todo aquello? Entonces, sí es una propuesta que Dios nos hace, ¿verdad?
tiene que haber también en nosotros como en Cristo, y eso es de lo que trata la segunda lectura y que quisiera hacerles mención antes de que terminemos la meditación, es la propuesta de Jesús. Ok, en el texto del capítulo 23 del profeta Jeremías nos hace nos da la esperanza de decir, un día va a venir un Mesías, y este Mesías ya está presente, ya vino, ya está ahí. Por eso la segunda lectura del oficio nos hace mención a ello. El Rey está aquí y va entrando. Y hoy en la celebración eucarística, en las lecturas, toda la liturgia va a ir en pro de esto. ¿Quién es este Mesías? ¿Cómo es este Mesías? Que dice, va a ser un Mesías que gobierne con sabiduría. Sabemos que la sabiduría es la capacidad de discernir entre lo que es bueno y es malo. Y esto, de verdad, este don, nosotros es uno de los 7 dones de la sabiduría. Y es un don del que nosotros no podemos prescindir como cristianos. Pedirle a Dios que en esta Pascua el Señor nos conceda esa sabiduría. ¿Por qué? Porque no basta ser inteligente, ¿verdad? Una persona puede ser inteligente, pero si no es sabio, su vida es un desastre. Su vida termina en fracaso. Y creo que no de verdad, no vamos lejos. A veces vemos gente bastante brillante en su trabajo, pero cuando vemos su familia, o vemos que es dejado, que es divorciado, que es esto, que vive solo, y eso, o sola, ¿verdad? Y eso tiene que reflejarnos una vida incapaz, una actitud incapaz de poder generar en su propia vida la felicidad. Y cuidado, porque esto nos puede pasar a todos. A ti, cristiano, bautizado, a mí, religiosa, al sacerdote, a quien sea. Al pobre, al creyente, al no creyente, a todos. La vida del ser humano, cuando toma actitudes orgullosas, es una perdición. Y creo que lo tenemos que experimentar y a veces llorar en nuestra propia vida. Por eso la invitación dice, Él viene, pero no como quien toma posesión de su gloria. Él viene como Rey y entra, hoy es el día de la entrada triunfal de Jesús. Hoy lo vamos a proclamar como Rey, pero queridos hermanos, no esperemos que sea un Rey como, no sé, como esperando un reinado de cosas, de posibilidades, de poderío, no. Esperemos un reinado, y ahí quizá está un poquito la situación de Jesús como Mesías, como el Rey, porque todos esperaban que al proclamarse Él como Rey, les diera cosas materiales, terrenos, qué sé yo, tierras, pueblos, que dominara. Y esa no es la forma de reinar de Jesús. Y tampoco va a ser la forma de reinar en nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Dice, pero no como quien busca. Será, dice la Escritura, no clamará, no voceará por las calles, sino será manso y humilde. Este es el camino que también nosotros como cristianos, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el dueño de todo, nos hace una propuesta, humildad. Porque este es el camino del triunfo, queridos hermanos. Aunque aparentemente sea el camino del fracaso, porque así es, a veces el humilde es considerado como el que queda atrás, como el que se deja de todo, incluso como el tonto, ¿verdad? Desafortunadamente, como el fracasado, como, tú porque te dejas. Si no nos damos cuenta, que la humildad es la puerta del éxito. Que cuando una persona habla con sencillez, y verdad que nos cuesta, y lo sabemos, y yo sé que ustedes que me escuchan, que me ven, si hacemos un análisis de nuestra vida, nos damos cuenta que nos es difícil, que a veces tenemos que sufrir y ver que nuestro orgullo es más fuerte que nuestros deseos del bien. Entonces, creo que es una tarea grande, imitemos, dice, qué bella está el oficio de lectura, de verdad. Ojalá que después ustedes puedan durante el día repasarlo, que de repente quizá van a encontrar personas que dirán, pero ¿para qué tanto leer si no vives? Porque a fuerza de la repetición, ¿verdad? También son cosas que van entrando a nuestras vidas y que se van haciendo una convicción. Entonces, este ideal, este valor, yo lo quiero tener y voy a luchar por él.
Creo que esa es la forma de adquirir. Dicen que no hay razones más fuertes para adquirir un valor que las tuyas mismas. Date razones para seguir valores, virtudes que puedan darte la posibilidad de una vida mejor, no solamente para ti, sino también para aquellos que te rodean. Dice, corramos pues con el que dirige con presteza la pasión, imitemos a los que salían a su encuentro. Gritaban, ¿cuál era la palabra que gritaban? Hosana, es decir, sálvanos, sálvanos. Esa sencillez de decir, tú eres rey y yo confío en ti. Tú eres el Mesías, y eran unos cuantos, porque eran unos cuantos. Casi todos les decían, Hosana, oye, danos una mejor vida, una estabilidad, danos un trabajo, hoy estamos viviendo en la miseria. Eso era lo que le gritaban, porque se creía, algunos creían, que el reinado que Jesús venía a poner era un reinado de estabilidad económica, política, y de alguna manera también, por supuesto, pero sobre todo su reinado es de amor. El reinado de Jesús, la propuesta de Jesús, imitémoslo. Gritemos también nosotros, queridos hermanos, gritemos, Hosana, sálvame. Sálvame, porque si vivo en el orgullo, en la prepotencia, en la indiferencia, mi vida será un caos. Sálvame, porque si yo no tengo actitudes más positivas, no solamente el mal es para mí ni para mi familia, es para todas aquellas personas que se relacionan contigo y conmigo. Por eso la propuesta es esta: imitemos, digamos también. Y no solamente dice, no pongamos solamente, movamos las palmas, pero las palmas dice de nuestras vidas. Pongámonos a los pies de Jesús, esa es la propuesta, porque ellos le ponían palmas en el suelo para que Él pasara. En un burrito, que era un animal de carga, era un signo de paz, un signo de sencillez, un animal insignificante en correlación con otros animales que eran puestos como en signo más importante por lo que producían también, por lo que les podía dar. Y yo creo que es esto, ¿no? Ponernos, ya no las palmas, no pongamos una palma física, que se va a marchitar, que se va a acabar, que sí que es bonita, que sí, pero que se termina. Pongamos nuestras vidas, pongamos nuestros corazones. Hoy es el día en que nosotros pongamos nuestro corazón y el corazón de las personas que amamos en las manos de Dios, en la confianza. Me pongo a tus pies, esa sencillez. Hoy es el día en que reconozcamos, queridos hermanos, lo que somos, lo que nos falta y que es Dios el que puede darnos también estos valores, estas virtudes que nos hacen falta. Pongamos nuestras propias personas, dice, con un espíritu humillado al máximo. La Pascua es una oportunidad de arrepentirnos para después también gozar, pero no un arrepentimiento superficial, no un arrepentimiento superficial, que solamente, ay, sí, perdóname, como todos lloran, yo voy a llorar, como, ay, sí, no, porque vi una película, no, es un arrepentimiento fruto de un momento de reflexión, de un momento de introspección personal. Esta es la propuesta para hoy. Haz una introspección, mira hacia adentro de ti, de qué he hecho mal, en qué no he estado bien, cuáles han sido mis actitudes negativas o que me incapacitan para crecer, cuáles son mis emociones que no favorecen el desarrollo de mi persona. No sé, queridos hermanos, una propuesta de mirar hacia mí mismo. Basta de mirar a los demás. Siempre estamos como viendo, mira lo que hizo ella, mira para dónde fue, mira cómo es posible que salió, que entró, que no sé, tantas cosas, queridos hermanos, en las que podemos tener fijada nuestra mirada y olvidarnos de lo más importante, que es vernos a nosotros, tener una mirada introspectiva, preguntarnos, y que fruto de esto, de la sinceridad, porque acá en la introspección personal tiene mucho que ver la sinceridad. Tú te puedes mirar a ti mismo, pero si lo haces no siendo objetivo, pues nunca podrás mirar los defectos, los errores, lo que nos falta. Y dice, con propósitos sinceros. Este es un tiempo también de propósitos, de dejar el pecado, de alejarnos de lo que nos hace daño. Recordemos que el pecado es mal a Dios, pero porque somos imagen de Dios. El pecado, el primer mal es a ti mismo, y por ser imagen de Dios, lastimas a Dios. Pero Dios es el mismo. Nosotros somos los que nos herimos, los lastimamos, nos dañamos
con nuestras propias faltas. Así que es una propuesta de tener propósitos sinceros, de ser fiel a sí mismo. Creo que esto podría ayudar no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean, y creo que esta tendría que ser un motivo de cambio en nuestra vida. No solo pensar en que tal vez nosotros nos amamos tanto que nos podemos aceptar tal como somos, pero ¿y los otros? Los que conviven contigo, los que se relacionan contigo también están padeciendo. Entonces, creo que es una oportunidad. Aquí dice el texto, vino y convivió con nosotros para elevarnos hasta sí mismo, haciéndose de nuestra familia. Entonces, esta propuesta de el reinado de Jesús, la pedagogía del reinado, del mejor reinado, es esto, hacerte uno con el otro, con el que está a tu lado, ¿verdad? Con el que te relacionas. Y dice el texto, en vez de túnicas, de ramos, pongámonos nosotros mismos bajo los pies de Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados son también revestidos de Cristo. Es decir, ¿cuál es la propuesta? Jesús, como Mesías, nos vino a dar un reinado de paz, de justicia a través de la humildad. Que todos nuestros proyectos, queridos hermanos, que todas nuestras acciones, que todas nuestras obras sean fruto de la sencillez, porque de la humildad, de la sinceridad a nosotros mismos y en búsqueda del bien de los demás. Porque Jesús nunca pensó en él, pensó siempre en el mundo, en su misión. Claro que él sabía, ahorita todos le gritaban Hosana, pero él sabía que muchos no querían y que lo iban a matar. Él no se creyó de estos hosanas, algunos que por supuesto no lo gritaban de forma sincera, porque era un hombre que sabía lo que quería, y lo que quería era la salvación de los hombres, de la humanidad. Sabía por qué daba la vida, tenía clara su misión, y quizá esa es la propuesta, que esclarezcamos la misión que tenemos en nuestra vida, para que entonces nuestros proyectos tengan una fluidez, tengan una posibilidad de ser realizados, y que entonces podamos alcanzar, nosotros por ser bautizados, somos hijos de Dios, y podemos también gozar de estas posibilidades. Dios nos da dones, nos da gracias, nos da posibilidades para alcanzar una vida mejor. Nosotros necesitamos renovarnos. Necesitamos que esta Pascua, que este inicio, que este Domingo de Ramos, nosotros lo proclamemos a Jesús como Rey, como Rey de nuestras vidas y como el dueño de nuestra existencia, y también como el que es capaz de cambiar aquellas cosas que nosotros no hemos podido mejorar. Necesitamos renovarnos. Y necesitamos ir fraguando en nuestra vida ideales, proyectos, pero no a nuestra luz, sino a la luz de lo que Dios nos propone. Bueno, esta es la propuesta. Ojalá que podamos hacer unos momentos de reflexión en nuestro hogar, en nuestra casa, en donde nos encontremos, y también los esperamos a las 10:30 de la mañana con la adoración, y a las 12 del día seguirnos con la Eucaristía. Que este día sea un día lleno de gracias, de bendiciones, de manifestaciones, gracias a la introspección y a la reflexión.